Bueno, hola a todas, a todos. ¿Se escucha bien? Ya. Vamos a comenzar con esta charla que tiene que ver con Chile. Bueno, nosotros nos invitaron desde acá de Casilda y desde la Universidad del País Vasco a dar una charla hace bastante tiempo atrás, antes de que apareciera, bueno, este estallido social, como se ha llamado en Chile, y a nosotros nos invitaron a hablar de las cosas que estábamos trabajando, que principalmente tienen que ver con cuestiones de prisión, y de prisiones que son, bueno, que no son las prisiones habituales, que por lo general siempre, cuando se alude a la prisión de hombres y a las macrocárceles. Y nosotros, bueno, desde hace un tiempo que venimos trabajando, somos parte de un colectivo que se llama Pueperro, y venimos trabajando las prisiones tanto de menores de edad como las prisiones de mujeres. Para nosotros es importante poder presentar en estos momentos, porque estos elementos son elementos quizás muy mínimos y que quizás no tenían nada que ver con la revuelta. Sin embargo, si es que uno lo lee, y bueno, viéndolo ahora, nos hemos dado cuenta que sí, o sea, son un momento muy específico, y que se puede leer desde aquí también la crisis que se está viviendo en Chile. Es decir, la crisis en Chile es a todo nivel, y desde estos niveles micropolíticos es que también nosotros podemos dar una lectura y generar un aporte respecto de lo que está pasando en Chile. Lo que vamos a hacer es, bueno, unas lecturas de textos. Ya vamos a leer dos textos. Uno lo va a leer Alejandra, que es parte de su investigación, que lleva haciendo desde hace ya un tiempo, que es sobre la prisión de mujeres del movimiento Lautaro en Chile. Entonces, bueno, va a ser una presentación respecto de ese trabajo, y yo voy a presentar un trabajo que hicimos hace un tiempo sobre una prisión de menores en Chile, sobre una prisión modelo de menores. Vamos a leer por una cuestión de poder maximizar el tiempo, y porque también nos interesa que poder, bueno, generar un diálogo con ustedes y quizás tomar el mayor tiempo para ese diálogo. Sobre el final también vamos a presentar un video que hicimos en esa prisión. Entonces, dejo la palabra a Alejandra, y le agradezco obviamente a la gente de Casilda que nos ha invitado. Hola a todas y a todos. Replico la palabra de Claudio, agradezco la participación de hoy y el hecho de que estén acá. Lo que voy a presentar ahora tiene que ver más bien con una descripción problemática de cómo se configuró el movimiento, el Mapu Lautaro en Chile, un movimiento político de izquierda que funcionó desde el 82 hasta el 94 aproximadamente, y cómo se articuló el sujeto femenino peligroso a partir de los movimientos políticos de izquierda en Chile, centrado en la experiencia del Lautaro y de la cárcel y las resistencias de las mujeres del Lautaro en la cárcel en democracia. Entonces, si bien ese es el contexto, la presentación va a ser más bien de una descripción y con profundización en algunos temas para explicar su desarrollo. ¿Por qué es importante para mí esto? Porque Chile es muy singular en el desarrollo de la cárcel de mujeres. Yo, mi tesis de pregrado la trabajé sobre la formación de la cárcel de mujeres en Chile, como sucedió en casi toda Europa y casi toda Latinoamérica. Hay una congregación religiosa que se hace cargo del funcionamiento de la cárcel de mujeres. Quienes sepan algo de eso sabrán que las hermanas del Buen Pastor estuvieron en toda Europa y en toda Latinoamérica, pero Chile fue el primer lugar de Latinoamérica al que llegó y el último en irse. Y con eso se cruza un poco el funcionamiento de la cárcel femenina. Ahora, por el tiempo, iré leyendo y pasando imágenes que tienen que ver más bien con la configuración del Lautaro, y luego ahondamos en lo demás. Entonces, la historia de la revolución femenina en Chile, desde la segunda mitad del siglo XIX, ha tenido dos formas de administración y régimen penitenciario, marcados por distintas temporalidades. El primero y más extenso se perpetuó en manos de una congregación religiosa de la Iglesia Católica, las Hermanas del Buen Pastor, entre 1852 y 1996,
y el segundo y más reciente se ha desarrollado bajo el manto del Estado desde 1996 hasta el día de hoy. En el periodo final del siglo XX, sin embargo, existe una realidad carcelaria que no se adecua del todo a ninguno de estos dos contextos, configurándose como un intersticio histórico político en el desarrollo e implementación de las estrategias penitenciarias en Chile. Las cárceles, en el contexto de persecución política que se da en la dictadura entre el 1973 y el 89, comenzaron a ser utilizadas como el último enclave de la cadena del encierro a partir de los años 80, coincidiendo con el momento en que comienza a gestarse movilizaciones sociales contrarias al régimen dictatorial, activándose más marcadamente desde el año 1983 a través de protestas nacionales, sociales y populares que comienzan en la figura juvenil y popular aparece como un actor principal de las movilizaciones contra la dictadura. En el caso de las mujeres, esta condición diferencial de la prisión durante el periodo de la dictadura repercutió directamente en el modo en que se gestionaba el encierro femenino. Hasta ese momento, estando las cárceles aún en manos de las hermanas del Buen Pastor y la entrada a prisión de estas nuevas presas que respondían a un orden político, contestatario y subversivo, hace que la administración realizada por las monjas se vea desbordada. En esta urgencia de desplazamiento, cabe destacar que la creación de la cárcel de Santo Domingo en la década de 1980, la cárcel de Santo Domingo es una cárcel que se crea directamente para apresar a mujeres por razones políticas, que lo que hace es que es un recinto diseñado exclusivamente para destinar mujeres condenadas por acciones de consideración política y terrorista, acorta la aplicación de la ley antiterrorista sobre las organizaciones políticas de izquierda. La novedad era que esta nueva cárcel se encontraba administrada y vigilada íntegramente por el Estado y por Gendarmería, no por las hermanas del Buen Pastor y la congregación, lo cual significó poner un hincapié en procesos de diferenciación de las condiciones en las que se vivía la prisión en las mujeres, materializando la clara distinción entre presas comunes y presas políticas. El funcionamiento de Santo Domingo significó, además, el inicio de un proceso de secularización en la forma en que se administraban estos centros, tomando preponderancia un rol de castigo y control permanente en la administración penitenciaria femenina, y que recaía desde ese momento, en el caso de las políticas, en manos del Estado. Para contextualizar un poco la imagen que está acá, ahora les voy a explicar un poco qué fue el Mapula Autor y cuál fue su importancia, o más bien, de qué manera se caracterizó en este tiempo. Perdón, no fallo técnico. El 73. 73. Sí. En este contexto de movilizaciones políticas, entonces, cuando en Chile se podría decir que la dictadura cívico-militar funcionó en dos momentos. La primera como un golpe de Estado, que hay una persecución y una política de persecución, de detención, de tortura permanente y de desaparición permanente, que es entre el 73 y el 79-80, y desde el 80 en adelante se podría decir que ya el golpe de Estado le da un paso a la dictadura per se, que se constituye, o que de alguna manera se ancla a través de la configuración de la Constitución, que es la Carta Magna que hasta el día de hoy funciona en Chile. En ese contexto, cuando acaba el golpe permanente, comienza a haber una movilización social, como les decía, que permite que en los 80 ya la movilización baja la persecución política en detención y tortura principalmente, y eso permite que la movilización salga a las calles y que las revueltas populares se puedan dar en las calles. Una cosa no quita la otra, pero eso permite que se haga una nueva configuración dentro de la resistencia en el espacio social. Es en ese contexto que el Mapu Lautaro va a emerger como un movimiento político de izquierda, principalmente compuesto por jóvenes. Entonces, en el contexto de emergencia de movimientos sociales, ¿funciona? Bueno, pueden imaginarse la tipografía del no color.
Entonces, en el contexto de emergencia de movimientos sociales al inicio de la década de los 80, se articuló un movimiento de izquierda llamado Mapu Lautaro que advirtió la necesidad de asumir la vía armada como una forma válida de resistencia al régimen dictatorial. Es menester explicar que el Mapu Lautaro no emerge por sí mismo, sino que emerge de un partido político que se llamaba Mapu, que apelaba por llegar a una democracia a través del acuerdo, pero las juventudes del Mapu un grupo de jóvenes del Mapu se dan cuenta de que los acuerdos no van a llegar a un cambio efectivo, sino que deciden tomar la lucha armada como una vía para poder hacer el cambio, la lucha contra la dictadura. Entonces, escogen la vía armada como una forma válida de resistencia al régimen dictatorial. En el Lautaro participan principalmente jóvenes del mundo popular, de las poblaciones y comunas donde la resistencia a la dictadura se comprendía desde la lucha callejera, directa y colectiva en el marco de las manifestaciones nacionales, apostando por la guerra insurreccional de masas como forma de lucha. En el manifiesto de 1984, que marca los lineamientos políticos del Mapu Lautaro, se afirma que nuestra línea de operaciones es el combate de masas, impulsando la participación activa del pueblo en acciones de rebeldía directa, que arrojen más organización, más experiencia combatiente y confianza ilimitada en la fuerza propia. La violencia del pueblo y la lucha insurreccional es para nosotros el camino que posibilita a las masas la victoria popular basada en la fuerza propia del pueblo. Es así como a través de un trabajo territorial realizado durante la década de 1980, centrada principalmente en la zona sur de Santiago, la organización toma forma y potencia como movimiento revolucionario y de resistencia al orden dictatorial, al mismo tiempo que erosiona con su accionar las lógicas militantes de la izquierda tradicional. Entonces, esto es un punto importante porque una de las cosas que diferencia a Lautaro de los movimientos políticos de izquierda que hasta ese momento estaban funcionando y que hace que al mismo tiempo se invisibilice la existencia o parte de la existencia del Mapu Lautaro en el mega relato de la resistencia a la dictadura y la resistencia a la nueva democracia que emerge después. Entonces, a diferencia de otras organizaciones de izquierda existentes en este contexto, las y los miembros del Lautaro son parte de las poblaciones con las que trabajan, articulando un movimiento que va de adentro hacia afuera en las poblaciones y dentro de los espacios sociales, en su configuración política y no de manera externa yendo de alguna manera a armar o a articular grupos, sino que son parte de este mismo. No funciona de una forma militarizada ni marcadamente jerárquica, su orgánica es flexible y bajo formas de brigadas de 6 a 8 personas que desarrollan acciones y actividades combativas localizadas en los sectores donde viven y donde articulan su movimiento. Realizan copamientos territoriales, acciones de redistribución, de recuperación y repartición de productos, asaltos de bancos para la autofinanciación de las acciones y no es una organización que recibía financiación económica alguna. En la foto del lado de allá se representa una de las acciones que hacían de redistribución, que es la más icónica, una de las más icónicas del Lautaro, en un momento de asalto a un camión de pollos. Recuperan el camión de pollos, van a las poblaciones y reparten los pollos dentro de las poblaciones para que la gente tenga unidad. Entonces, si bien no se alcanza a notar bien en la imagen, la mujer de allá adelante está con un pollo y allá atrás está el camión. Entonces, otra de las cosas que las diferencia de la izquierda tradicional es que reniegan de la idea del hombre nuevo que articulaban los movimientos de izquierda en ese momento como un plan a futuro, o como una promesa a futuro, implementando la toma de lo cotidiano bajo la idea de que la vida y la revolución es aquí y ahora. Dicen ellos, somos una fuerza de ser y un modo de vida, construcciones del futuro en el presente. Bueno, y una representación un poco más gráfica del camión. Hay 3 puntos que son parte de lo que yo estoy trabajando dentro de mi investigación que tienen que ver con cómo se articula el género y la figura de la mujer dentro del espacio del Lautaro, que se han representado de esta manera. Parte de lo que le diferencia es también es que el Lautaro tiene una apuesta política por la felicidad, que rompe con la concepción rígida y formal y muchas veces moralizante de la militancia política de izquierda,
considerando aspectos más subjetivos en su proceso de revolución. Apuestan a una apertura del goce de la vida y de la sexualidad, apelando a una libertad total y plena de las personas, dentro de la cual tiene que ver con relaciones afectivas, sexuales, consumo de marihuana, música, que para ellos el goce es efectivamente poder vivir la vida plenamente, nuevamente, aquí y ahora. Rompe con las lógicas masculinizadas de participación política característica de los movimientos subversivos armados de izquierda, donde en el Lautaro existe un reconocimiento de igualdad en la militancia que incluye a hombres y mujeres en la organización y ejecución de las actividades y acciones que llevaron a cabo. Cuestión que es importante porque yo he trabajado en entrevistas con algunas mujeres del Lautaro, que es parte del proceso que estoy haciendo, y que luego lo voy a intercalar con lo que voy presentando. Y para ella era muy importante recalcar que nosotras no éramos compañeras de, nosotras no estábamos para el cuidado, sino que nosotras hacíamos una acción al igual que todos, y eso se nos reconocía permanentemente. Y para ella esa es una de las cosas que fue fundamental en su participación política dentro del Lautaro. Y una de las características más icónicas del Lautaro es que como organización deciden hacer de la mujer un símbolo de lucha real, utilizando la figura de la mujer metralleta como símbolo de la organización y como representación de la apuesta política por desbordar los marcos que regulan la vida. Este símbolo estaba presente en todas sus acciones o actividades. La mujer metralleta fue el nombre acuñado por la prensa chilena a una enigmática mujer fotografiada por el reporte gráfico de Iván Rojas, periodista sensacionalista, en el mes de mayo de 1990, en circunstancias en que una célula del Mapu Lautaro realizaba un asalto a una sucursal bancaria en Chile. En noviembre de 1990 se realizó el rescate. Entonces, la mujer metralleta, esa figura icónica, funcionaba en todas las acciones del Lautaro